Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a seguir explicando los temas de gráficos de funciones de varias variables. Ya anteriormente explicamos el gráfico de la superficie cilíndrica. Ahora vamos a explicar el gráfico de otras funciones de varias variables que se llaman las superficies cuádricas. Vamos a comenzar explicando en qué consisten superficies cuádricas. Aquí tenemos la idea de en qué consiste una superficie cuádrica. Dice así: si una superficie es la gráfica en 3 dimensiones de una ecuación de segundo grado, se llama superficie cuádrica. Las secciones planas de una superficie cuádrica son las cónicas. La ecuación general de segundo grado tiene la forma siguiente: ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dx más exz más fyz más gx más hy más iz más j igual a 0. Esa es la ecuación general de una ecuación de segundo grado, que en el espacio me va a representar una superficie cuádrica. Y cuando hablamos de cuádrica me refiero, puede ser un hiperboloide elíptico de una hoja, de 2 hojas, puede ser un elipsoide, etcétera, etcétera. Entonces vamos a comenzar analizando nosotros cómo es la forma de las ecuaciones. En este caso vamos a explicar primeramente un hiperboloide elíptico de una hoja. Entonces la forma de un hiperboloide elíptico de una hoja son las siguientes. Entonces vamos a aplicar lo siguiente: las formas de su ecuación de un hiperboloide elíptico de una hoja es el siguiente. Bien, tenemos que en forma general se define de esta manera: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado, y eso igual a 1. Siempre tienen que fijarse ustedes de que uno de los términos es negativo cuando es de una hoja. Si fuera de 2 hojas, son 2 términos que van a ser negativos. También se puede representar de esta manera: se puede representar como x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado, y eso igual a 1. Vamos a componer acá. También puede tener la forma menos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado. Puede tomar también esa forma. Vamos a componer acá x cuadrado sobre a cuadrado, y vendría a ser x cuadrado sobre a cuadrado. Bien, esas son las tres formas que se puede expresar un hiperboloide elíptico de una hoja. Nosotros vamos a realizar entonces el siguiente ejemplo. El ejemplo que vamos a resolver es el siguiente. Me dicen que encontremos el gráfico de la ecuación x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 16, y eso igual a 1. Acá es 16. Esta es la ecuación que nos dan. Entonces vamos nosotros a comenzar a hacer este ejercicio encontrando las trazas. Lo primero que hay que buscar son las trazas, y una vez que uno encuentra las trazas, como el signo negativo está en z, quiere decir que las curvas de nivel que vamos a dibujar después van a estar paralelas al eje z. Bien, entonces comencemos. Para encontrar la traza
con respecto al plano XY, vamos a hacer z igual a 0. Entonces busquemos las trazas. Entonces vamos a buscar primero en el plano XY. Vamos a hacer z igual a 0. Entonces quiere decir que si yo hago z igual a 0, en esta ecuación, está acá, en esta ecuación, al hacer z igual a 0, entonces voy a obtener lo siguiente. Si esto es 0, fíjense bien que si z es 0, si esto es 0, ¿qué me queda? Solo me queda x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9, y eso igual a 1. Esto corresponde a una elipse. Entonces esto es una elipse. Bien, vamos a hacer ahora la traza. Vamos a tener 2. Vamos a buscar ahora la traza con el plano, digamos, YZ, haciendo con el plano YZ. Entonces vamos a componer acá con el plano YZ. Quiere decir que vamos a hacer x igual a 0. Si hacemos x igual a 0 en esta ecuación que está acá, la original, entonces nos va a quedar que si x vale 0, fíjense entonces de que esto lo hago 0, solo me queda y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 16, y eso igual a 1. ¿Qué representa esto? Esto representa una hipérbole. Correcto. Pasemos ahora a encontrar la traza con el plano XZ. Con el plano XZ quiere decir que vamos a hacer y, hacemos igual 0. Entonces nos queda esta ecuación que tenemos acá. Si hacemos y igual 0, nos queda de la siguiente forma. Si yo hago y igual 0 acá, ¿qué me queda? Solo me queda este con este. Entonces me queda x cuadrado sobre 4 menos z cuadrado sobre 16, y eso es igual a 1. Vamos a componer aquí el 16, que no se mira mucho, el 6. Bien, correcto. Entonces ya hemos encontrado las trazas. Entonces una vez que ya tenemos las trazas, vamos a comenzar a hacer el gráfico para que ustedes se fijen cómo es su comportamiento. Si ustedes se fijan, lo primero que encontramos cuando le dimos la traza con el eje Z, cuando encontramos la primera traza, nos dio una elipse. Lo vamos a graficar primero esa elipse. Esta elipse tiene en el eje X, va a tener cortes en 2 y menos 2 y en 3 y 3. ¿Cómo se encuentran esos cortes? Vamos a hacer los cortes para que ustedes manejen también eso. Entonces fíjense, en la elipse, en x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Si y vale 0, entonces ¿cuánto vale x? Si y vale 0, acuérdense que me queda que x cuadrado sobre 4, eso va a ser igual a 1. De ahí resulta entonces, que x cuadrado va a ser igual a 4. Extrayendo raíz cuadrada, me queda que x es igual a más menos 2. Quiere decir que ese elipse se corta en 2 y menos 2. Ahora, si hacemos, ahí mismo en ese elipse, si hacemos x igual a 0, ¿qué nos queda?
si hacemos x igual a 0 acá, fíjense que si hacemos esto igual a 0, ¿qué es lo que me queda? Me queda y cuadrado sobre 9, eso es igual a 1. Igual a 1. Vamos a descomponer acá el 1. Eso es igual a 1. Despejando, queda que y cuadrado es igual a 9. Y de ahí resulta entonces, resulta de que y va a ser igual a más menos 3 sacando raíz cuadrada. O sea que ese elixir la corta también en 3 y menos 3. Bien, entonces con eso podemos comenzar a hacer el gráfico. Los puntos de corte, tanto para el eje X como para el eje Y de la elipse. Vamos ahora a encontrar los puntos de corte de las dos hipérboles. Para la primera hipérbole, vamos a llamarla 2. Para la primera hipérbole que hemos encontrado, que nos dio y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 16 igual a 1, tenemos entonces de que si hacemos z igual a 0, entonces obtenemos y cuadrado igual a 9. Eso implica entonces de que sacando la raíz cuadrada, y es igual a más menos 3. O sea que esa hipérbole corta al eje y en 3 y menos 3. Si aquí mismo en esta hipérbola, si hacemos y igual a 0, si y es igual a 0, ¿qué nos queda en esta ecuación? Si hacemos nosotros y igual a 0, fíjense que lo que nos queda es menos z cuadrado igual a 16. Esto implica que z cuadrado, eso va a ser igual a menos 16. Aquí no podemos extraer raíz cuadrada porque es la raíz cuadrada negativa. Quiere decir entonces que con el eje z no hay corte. Aquí concluimos, no hay corte. Bien, vamos ahora a trabajar con la tercera traza, que es la otra hipérbole. La otra hipérbole que hemos encontrado es x cuadrado sobre 4 menos z cuadrado sobre 16 y eso igual a 1. Nuevamente, si aquí nosotros hacemos z igual a 0, si z es igual a 0, entonces nos queda que x cuadrado sobre 4, eso es igual a 1. Y aquí resulta que x cuadrado va a ser igual a 4. Y extrayendo raíz cuadrada, nos queda que x es igual a más menos 2. O sea que esa hipérbole corta al eje x en 2 y menos 2. Si nosotros hacemos x igual a 0 acá, obtenemos lo siguiente. Si la x es igual a 0, entonces observe que nos queda menos z cuadrado igual a 16. Pasando a positivo, z cuadrado igual a menos 16. Aquí no podemos extraer raíz cuadrada porque nos da una raíz negativa. Lo mismo, no hay corte. Entonces escribimos no hay corte. Bien, ya tenemos entonces los puntos de corte. Pasaríamos a calcular ahora las curvas de nivel. Entonces la primera curva, las curvas de nivel van a estar paralelas al eje z. La primera curva de nivel es cuando z vale 0. Entonces, pongamos acá, vamos a encontrar las curvas de nivel. Entonces, para z igual a 0, la primera curva de nivel es la original, la que nos dio x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 y esto igual a 1.
Este es cuando z vale 0. Pero acuérdense que yo puedo encontrar tantas curvas de nivel de 0 a más infinito en el eje z y de menos infinito hasta 0. Yo puedo dar los valores que yo quiera a z y ahí encuentro una gran cantidad de curvas de nivel. Pero nosotros solo vamos a calcular una. En este caso vamos a calcular para z igual a 10, por ejemplo. ¿Qué pasa para z igual a 10? Nos vamos a ir a la ecuación original. Acuérdense que la ecuación original que nosotros teníamos anteriormente es la siguiente: x cuadrado, la ecuación original, x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 16, y eso igual a 1. Entonces, si hacemos z igual a 10 en esta ecuación, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9, y eso igual, pasando al otro lado, la z cuadrado nos quedaría, pero en vez de z voy a escribir 10 al cuadrado porque vale z. Entonces nos quedaría acá 100 sobre 16 más 1, pero ese 1 lo puedo escribir como 16 sobre 16. Al final me queda x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9, y eso igual a 116 sobre 16. Esta es otra elipse que es un poco más grande que la primera, que para z igual 0. Lo que quiere decir entonces que para z igual 10 encontramos esta elipse. Ahora, si le damos z igual menos 10, porque lo puedo hacer de 0 hacia menos infinito, fíjense que es lo que ocurre. Si z vale menos 10, entonces nos va a quedar, nuevamente nos queda x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a z cuadrado, pasa al otro miembro, pero en vez de z voy a poner menos 10 al cuadrado sobre 16 más 1, pero aquí es 16 sobre 16. Entonces fíjense que lo que ocurre, queda x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9, y eso igual siempre, aquí nos va a quedar positivo y nos va a quedar siempre 100 sobre 16 más 16 sobre 16, que esto no es más que 116 sobre 16, que es la misma elipse que tenemos arriba. ¿Bien? Lo que quiere decir entonces de que tanto para z igual a 10 como para z igual menos 10 me dan la misma elipse. Entonces con esas dos curvas de nivel y la original vamos a hacer el gráfico. Pasamos entonces a construir el gráfico. Para ello entonces vamos a hacer uso de el sistema tridimensional. Entonces comencemos a hacer nuestro eje Z, nuestro eje Y y nuestro eje X. Entonces vamos a comenzar acá y vamos a tener nuestro eje, voy a llamarlo Z. Ahora vamos a hacer el eje Y. Vamos a hacer el eje por acá, por ahí más o menos. Se me movió esto, vamos a eliminarlo. Y acá se me movió un poquito esto, entonces tendríamos desde acá. Bien, ahora el eje X vamos a traerlo desde acá más o menos hasta acá. Vamos a nombrarlo ahora. Entonces por acá tenemos el eje Z, por acá tenemos el eje X y por acá tenemos el eje Y. Bien, primeramente vamos a construir los cortes de las dos hipérboles. Acuérdense que las dos hipérboles se cortan
como tenemos acá, las dos hipérboles se cortan en 3, en el eje Y en 3 y menos 3, y en el eje X esta se corta en el eje Y 3 y menos 3, y la otra se corta en 2 y menos 2, que está acá. En X igual a 2 y menos 2, y la otra en Y 3 y menos 3. Y 3 y menos 3. Entonces ubiquemos en Y 3 y menos 3. Tenemos 1, 2, 3. Vamos a hacerlo en otro color para que identificarlo. Ahí tenemos 3. 1, 2, 3. Y menos 3. Entonces nombremos acá. Aquí tenemos en Y, que es el punto 0, 3 y 0. Y aquí tenemos el punto 0, menos 3 y 0. En X se corta en 2 y menos 2. Aquí tenemos, por acá tenemos 2. Vamos a darle este color. Si aquí es 3, por aquí tiene que ser un poco menos. Por acá. Ahí démosle 2 y menos 2 por acá. Entonces vamos a nombrarlo. Por acá tenemos menos 2, 0 y 0. Y por acá tenemos 2, 0 y 0. Bien. Entonces dibujemos las dos hipérboles. Para ello vamos a pasar a unas hipérboles que ya están elaboradas. Entonces las pasaríamos para acá. Entonces esta vamos a hacerla un poco más pequeña. Entonces más o menos vamos a hacerla pasar en menos 3. La pasa por menos 3 por ahí. La otra vamos a hacerla un poco más pequeña también. Vamos a darle vuelta, porque la otra pasa por entonces estaríamos acá. La que pasa por 3, sería acá. Ahora la que pasa por 2, que corta el eje X en 2 y menos 2, estaríamos acá. Entonces la que pasa por 2 está acá, 6 tendríamos. Y la otra que estaría en este sentido, pasaría en menos 2, hacerlo un poco más pequeña. Y ahí tenemos entonces las dos hipérboles. Pasaríamos ahora a construir las curvas de nivel. La primera curva de nivel es una que es pequeña, que es cuando z vale 0. Z igual 0. Entonces estaríamos hablando más o menos esa primera elipse, que es la primera curva de nivel. Acuérdense que se cortan en Y igual a 3 y menos 3, y se corta en 2 y menos 2. Entonces pasa por en el eje Y en 3 y menos 3, y en el eje X en 2 y menos 2. Aquí tendríamos que hacerlo un poco más pequeña. Ahí pasa por 3 y menos 3. Tendríamos que ahora hacerlo un poco más pequeña para acá, para que pase por 2 y menos 2. Ahí está. Esa es la primera. Esta es la que nosotros hemos denotado con el nombre z igual 0. Acuérdense que esta elipse que está acá, esta que está acá, es x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1, que es cuando z vale 0. Vamos ahora a construir cuando z vale 10, que es más grande, es una elipse más grande. Entonces vamos a tenerle que hacer un poco más ancha para acá y hacerla un poco más angosta acá. Vamos a probarla.
esta estaría acá, un poquito más grandecita. Esta es la que nosotros la hemos designado z igual a 10, que si ustedes se acuerdan, esta es igual a x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 116 sobre 16, que es más grande que la original. Vamos ahora a graficar z igual menos 10, que es otra elipse similar a ella. Estaríamos entonces construyéndola acá, hacerlo un poco más grande, y ahí prácticamente tenemos ya un hiperboloide elíptico de una hoja, donde vamos a escribirla. Entonces esta que tenemos acá nosotros representa a x cuadrado, miremos el mismo nombre del que tenemos acá, x cuadrado sobre 4, más y cuadrado sobre 9, y esto igual a 116 sobre 16, que es la misma que tenemos en la parte superior. Como pueden ver ustedes, entonces aquí hemos construido nosotros un hiperboloide elíptico de una hoja. Acuérdense que estas son las hipérbolas que encontramos en la parte superior, que ya saben el nombre de ellas, pero lo importante es que ustedes aprendan a identificar por dónde corta los ejes, tanto x como y, las hipérbolas y también las elipses, y luego construir las curvas de nivel que van a ser paralelas al eje z y las respectivas hipérboles que se dan. Esperamos que hayan comprendido este ejercicio y nos vemos en el próximo video.